Es la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega, un programa que se transmite día a día a través de las ondas amigas y culturales de Radio Sudamericana 92.5 FM en la ciudad de Huaraz, llegando para todos ustedes a través del Internet a todo el Perú y el mundo. Como siempre, los días lunes damos lectura a las divinas leyes o el divino juicio intelectual de Dios para esta generación, que se conoce también con el tema Lo que vendrá. Es el divino juicio de Dios adelantado para la humanidad terrestre. Cuando el divino Cristo dijo, el regreso del Hijo del Hombre será por sorpresa como un ladrón en la noche. Significa pues que la humanidad iba a estar totalmente dormida en las leyes materiales, pensando solo en las cosas materiales, y es cuando en ese momento de dormir intelectual, mental, llega la divina revelación Alfa y Omega y la humanidad es sorprendida. Muy bien, vamos a continuar dando lectura a estas divinas leyes. Divina Ley 546. Dice el divino juez de razas y naciones. Mientras mayor fue la abundancia que se tuvo en la prueba de la vida, menor es el premio que se recibe en el divino juicio de Dios. Porque los que crearon el extraño capitalismo lo hicieron con leyes desiguales. Si ellos hubiesen incluido lo igualitario en sus leyes, esta ley de recibir menos no se cumpliría. Mientras mayor fue el sufrimiento de un espíritu en la prueba de la vida, a mayor prueba fueron sometidas sus virtudes. El que vivió con necesidades ganó infinitamente más que el que no conoció las necesidades. La más microscópica dificultad a vencer es infinitamente premiada en el reino de los cielos. Divina Ley 547. Dice el divino juez de razas y naciones. En el divino juicio de Dios, lo que debió haber sido la economía del mundo será juzgada por el Hijo de Dios. La abundancia que no conoció el planeta será descontada a los que propusieron comprar armas. La abundancia que debió haber conocido el mundo, pero que no conoció, se debió a que un grupo de demonios no supieron sobreponerse a sus extrañas sensaciones primitivas. El estar expuesto instante por instante a desconfiar de los otros era la prueba de toda criatura humana. Esta extraña sensación primitiva de llegar a matar por lo que se creyó que eran los derechos nunca jamás debió de materializarse, porque la perfección necesitaba vivir para poder cumplir con lo pedido y prometido a Dios. Los creadores y sostenedores del llamado militarismo serán juzgados con fuego solar por el Hijo de Dios. Divina Ley 548. Dice el divino juez de razas y naciones. En la prueba de la vida, el llamado mundo cristiano no supo distinguir la verdadera adoración a Dios, sin violar su divino evangelio. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que le adoraron a través del trabajo, a que puedan entrar los que le adoraron en extraños templos materiales, que contenían extrañas y desconocidas imágenes. Divina Ley 549. Dice el divino juez de razas y naciones. En la prueba de la vida, la más grande creencia fue aquella más sencilla, la que menos adornos tuvo, porque lo sencillo y lo que no se dejó influenciar por el artificio
es lo que queda en la tierra. En el divino Evangelio de Dios estaba escrito el triunfo de los humildes y sencillos de corazón. Se entiende por humildes a los niños y a todo lo que no conoció el extraño mundo salido de las extrañas leyes del oro, porque el más microscópico interés material desvirtúa a la verdadera humildad. Divina Ley 550, dice el Divino Juez de razas y naciones. Los que fueron funcionarios de las llamadas Naciones Unidas, surgidas en el extraño sistema de vida, salida de las extrañas leyes del oro, tendrán un divino juicio aparte, de parte del Hijo de Dios. Mientras más elevado fue el puesto ocupado en la prueba de la vida, más severo es el juicio de Dios. Esta severidad está en relación directa con las leyes desiguales que se dieron los hombres al escoger sistema de vida. Divina Ley 551, dice el Divino Juez de razas y naciones. Los llamados reyes que surgieron en la prueba de la vida cayeron en sus pruebas de vida. No debieron haber caído en la extraña exaltación de la individualidad, porque era contrario a la divina humildad enseñada por Dios. Los llamados nobles no supieron escoger el camino que conduce al reino de Dios, porque ningún extraño noble, con sus extrañas reyes a la cabeza, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entre un plebeyo al reino de Dios, a que pueda entrar los extraños reyes de la tierra. Divina Ley 552, dice el Divino Juez de razas y naciones. El que pensó con mezquindad con respecto al infinito de Dios, mezquindad encontrará también en el divino juicio de Dios, y mezquindad encontrará también fuera de la tierra, según el concepto del infinito que dio el Espíritu en la prueba de la vida. Así será lo que verá de Dios fuera de la tierra. Divina Ley 553, dice el Divino Juez de razas y naciones. Todos los que mantuvieron en cautividad a perros, aves y toda clase de animales, los privaron de las experiencias de la vida, coartaron sus libres albedríos. Los que hicieron tal cosa tienen un divino juicio de parte del Hijo de Dios. Para que nadie se tentara en el extraño cautiverio, es que fue escrito: no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Es más fácil que entre al reino de los cielos el cautivo a que entre uno que cautivó a otro. Divina Ley 554, dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida, los padres y las madres se dejaron influenciar por extrañas costumbres propias de un extraño sistema de vida, no escrito en el reino de los cielos, y transmitieron a sus hijos lo que ni sus hijos pidieron en el reino de los cielos. Las extrañas herencias transmitidas por los padres que vivieron y conocieron las extrañas costumbres del llamado capitalismo, provocan tragedia en sus hijos, porque toda extraña costumbre divide el puntaje de luz ganado en la prueba de la vida. Ninguno que dividió su propio fruto, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos.
Divina Ley 555, dice el Divino Juez de razas y naciones. En la televisión solar del Hijo de Dios se verán todas las escenas humanas. Entre las muchas se verán todos los atropellos a los bebés, porque ninguno de ellos debió haber sido golpeado en su estado de inocencia. El extraño abuso de aprovecharse de los débiles se paga segundo por segundo, molécula por molécula. Llorar y crujir de dientes para millones de padres que no supieron criar con amor a sus hijos. Los que no supieron criar, más les valdría no haberse unido en matrimonio, porque los tales no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que no se casó, porque con ningún hijo cometió injusticia, a que pueda entrar uno que hizo a otro lo que a él no le gustaría que le hiciesen. Divina Ley 556, dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida había que saber distinguir entre los que a otros dividían y los que no dividían, porque la humanidad fue advertida de que solo Satanás dividía. Lo del Evangelio de Dios había que compararlo con las propias actitudes del carácter de cada uno. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en sus maneras de pensar a nadie dividieron en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que no se dieron cuenta que con sus maneras de ser a otros dividían. Divina Ley 557, dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida había que cuidarse de los que enseñaban lo de Dios sin saberse de memoria el divino Evangelio de Dios, porque la verdad principia por sí mismo. Los que escucharon a los que no se sabían el divino Evangelio de memoria serán acusados en el divino juicio de Dios de ser cómplices con los que no cumplieron con lo que ellos mismos pidieron a Dios. Los que no se sabían el divino Evangelio de Dios de memoria no cumplieron con la divina promesa hecha a Dios. Esta promesa era que lo de Dios estaba primero por sobre todas las cosas imaginables. Divina Ley 558. Todo llamado intelectual de la prueba de la vida debió de haberse preocupado por las leyes que regían al extraño mundo, salido de las extrañas leyes del oro. Todo intelectual que fue indiferente perpetuó con su extraña indiferencia el dolor y la injusticia que caracterizó a este extraño y desconocido mundo, salido de las extrañas y egoístas leyes. Nadie pidió a Dios ser indiferente para con las luchas de los demás. Es más fácil que entren al reino de los cielos intelectuales que se preocuparon por los sufridos, a que puedan entrar los que no se preocuparon. Divina Ley 559, dice el Divino Juez de razas y naciones. En la televisión solar se verá y se escuchará toda conversación ocurrida en la prueba de la vida, y todos los que en sus conversaciones no le dieron la razón a Dios, los tales no ven a Dios, porque no cumplieron lo que ellos mismos pidieron a Dios. Todos le pidieron y le prometieron no olvidarlo ni un instante en la prueba de la vida. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que cumplieron con lo prometido a Dios, a que puedan entrar
los que lo olvidaron. Divina Ley 560. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida extraños ocultamientos hubieron en los gobiernos de las llamadas naciones surgidas en el extraño mundo del oro. A muchos ladrones e inmorales se ocultó. Este extraño engaño a los pueblos lo pagan los mismos hipócritas, segundo por segundo, molécula por molécula. El Hijo de Dios mostrará en la televisión solar a todos los que, habiendo hecho fechorías, fueron ocultados. El puntaje a descontar lo pagan los engañadores y los que los ocultaron. Divina Ley 561. Dice el Divino Juez de razas y naciones. Todo el que estafó o se tentó con los dineros de los pueblos no entrarán al reino de los cielos. Encabezan esta extraña lista los llamados presidentes, reyes, dictadores y todos los que les secundaron en el gasto de las compras de armas. Todo el dinero invertido en la compra de armas será considerado como una estafa en el divino juicio de Dios, puesto que nadie pidió a Dios comprar armas para matar a otros. La estafa consistía en que gran parte de lo que faltaba se lo habían llevado los que vendían armas. Esta extraña estafa está íntimamente ligada al hambre y la miseria que experimentó el mundo de la prueba. Los que mandaron sobre naciones y los fabricantes de armas tienen un divino juicio aparte, dentro del propio juicio. Una cosa es el juicio a sus propias sensaciones de la individualidad en vida de prueba, y otra cosa es el daño colectivo hecho en tal o cual puesto en la prueba de la vida. Divina Ley 562. Dice el Divino Juez de razas y naciones. A los que gobernaron a las llamadas naciones surgidas durante el reinado del llamado capitalismo, se les llamará traidores a las leyes divinas por el Hijo de Dios. Como se enseñó que lo de arriba es igual a lo de abajo, es que el Hijo de Dios en su divina ira empleará los mismos términos que se empleaba en el mundo. Esta ira del Hijo primogénito se manifestará con el enojo de los elementos de la naturaleza. Los elementos todos están unidos molecularmente a la individualidad solar del Hijo de Dios. Divina Ley 563. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida había que cuidarse de las propias leyes de un sistema de vida pasajero. En el divino juicio de Dios, el Hijo primogénito leerá toda intención que cada uno tuvo para con lo efímero. Y ciertamente que los que se dejaron ilusionar por lo que solo era una prueba, los tales no volverán a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que se dio cuenta que lo de los hombres desaparecería con el divino juicio de Dios. Divina Ley 564. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida había que buscar la divina verdad por sí mismo, porque únicamente la búsqueda individual recibe el puntaje de luz completo, porque tal búsqueda a nadie dividió. La extraña búsqueda religiosa nada recibe,
porque a muchas generaciones dividió. Escrito fue que solo Satanás divide para que nadie viva en igualdad. Es más fácil que reciba divino premio en el divino juicio de Dios uno que tomó en cuenta a las divinas advertencias del divino evangelio de Dios, a que lo reciba uno que no tomó en cuenta los divinos avisos del Padre. Divina Ley 5. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida había que cuidarse de los escándalos salidos de sí mismo. Había que cuidarse de exhibir el cuerpo desnudo, porque tal extraño escándalo se paga poro por poro en el divino juicio de Dios. Por cada poro de carne que conoció el escándalo, el espíritu tiene que volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Es más fácil que no tenga descuento por escándalo uno que no le tocó vivir en el extraño sistema de vida que en sus extrañas costumbres incluyó el escándalo, a que lo tenga uno que tuvo la infinita desgracia de encontrarse por su paso por el planeta con el extraño y desconocido capitalismo que nada hizo para evitar la extraña incidencia del escándalo. Divina Ley 566. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida había que cuidarse de los otros ilusionados en lo primero, porque la más microscópica imitación a los que habían violado la ley de Dios en la prueba de la vida trae consigo para todo imitador un llorar y crujir de dientes. Esto se deberá a que por cada segundo vivido corresponde una existencia que se gana o se pierde. Lo más microscópico que la mente pueda imaginar se vuelve existencia. Así es el infinito de Dios. Divina Ley 567. Dice el divino juez de razas y naciones: en el divino juicio de Dios, los que fueron obligados a hacer el llamado servicio militar obligatorio, surgido durante el extraño reinado del llamado capitalismo, se quejarán al Hijo de Dios, porque nadie pidió a Dios el llamado militarismo. Es más fácil que sea resucitado a niño de 12 años de edad uno que no conoció el llamado servicio militar, a que lo sea uno que experimentó una extraña experiencia no pedida en el reino de los cielos. Divina Ley 568. Dice el divino juez de razas y naciones: en el divino juicio de Dios, todos los individuos que pertenecieron a las llamadas Fuerzas Armadas, surgidas del extraño y desconocido sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro, serán llamados traidores a las leyes divinas por el Hijo de Dios. Se cumple así con la divina parábola advertencia que fue dicha para el mundo de la prueba: con la vara con que mediste, así serás también medido. Lo prometido a la ley divina es preexistente a todo lo imaginable durante la prueba de la vida. Divina Ley 569. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida había que saber distinguir
lo que en cada concepto individual sería agradable o desagradable a Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que pensó en agradar a Dios en la prueba de la vida, a que pueda entrar uno que no se preocupó de agradarlo. Divina Ley 570. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos fueron influenciados por las más extrañas creencias. La única influencia que recibe premio de luz es aquella en que la individualidad se moldeó ilustrándose en el divino Evangelio de Dios. La prueba de la vida consistía en dar preferencia a lo de Dios por sobre todas las cosas imaginables, porque Dios creó todas las cosas y todas las cosas rinden juicio a Dios en sus leyes de cosas. Es más fácil que tenga la divina preferencia de Dios uno que en la prueba de la vida prefirió a Dios a que la tenga uno que lo despreció. Divina Ley 571. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos se ilusionaron en lo que no debían. Toda ilusión efímera hizo perder infinitos puntajes de luz a los que se dejaron influenciar por ella. Toda pérdida de tiempo estaba compuesta por segundos, y todo segundo tenía la equivalencia de una existencia. Lo más microscópico que la mente pueda imaginar tiene un infinito de parte de Dios, porque lo de Dios no tiene ni principio ni fin. Divina Ley 572. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida había que cuidarse del modo de pensar, porque toda idea de una por una son juzgadas por el Hijo de Dios, y toda idea grosera o injusta da lugar a un divino juicio por parte de la idea misma. Las ideas que cada cual generó en la prueba de la vida hablarán delante del Hijo de Dios en sus leyes de ideas. Casi todas las ideas que generó el mundo de la prueba se quejarán, porque este mundo conoció un extraño sistema de vida que nadie pidió a Dios. Las ideas humanas fueron desvirtuadas en su calidad y cualidad de ideas. Es decir, que todo lo que pensó cada uno en la prueba de la vida no lo debió haber pensado nunca, porque nadie lo había pedido a Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que en la prueba de la vida imitó a lo pedido y prometido en el cielo, a que pueda entrar uno que conoció lo que no pidió. Divina Ley 573. Dice el Divino Juez de razas y naciones. Es más fácil que en el divino juicio de Dios sea salvo un analfabeto que no se tomó el extraño libertinaje de fabricar bombas atómicas y asustar a sus semejantes, a que lo sea un llamado sabio o científico, que cayó en tan extraño libertinaje que ni él mismo pidió a Dios. Divina Ley 574. Dice el Divino Juez de razas y naciones. El llamado militarismo surgido en el extraño mundo salido de las extrañas leyes del oro no tiene destino en el futuro de la tierra.
nunca lo ha tenido, porque ni los que fueron militares, ninguno lo pidió a Dios. Es por ello que el extraño militarismo no está en el divino evangelio de Dios. Es más fácil que queden en este mundo los divinos mandatos escritos en el divino evangelio del Padre, a que puedan quedar extraños mandatos salidos de hombres. Divina Ley 575. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida, los que en sus conversaciones diarias apocaban lo de Dios, a ellos también se les apocará en el divino juicio de Dios. El juicio pedido por los humanos es juicio de sensación por sensación. Cada gesto, intención, deseo, pensamiento, idea, recibe su correspondiente réplica en el divino juicio final. Es más fácil que entre al reino de los cielos los que en sus conversaciones diarias engrandecían a lo de Dios, a que puedan entrar los que lo apocaron. Es la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega desde Huaraz. Muy bien, hermanas y hermanos, tenemos un aviso desde la ciudad de Huaraz, de la Hermandad del Cordero de Dios en Huaraz, donde se está realizando pues una feria de libros en la Plaza de Armas de Huaraz. Va a durar hasta el 31 de agosto, así nos comunican. Esta feria pues se extiende hasta el 31 de agosto, donde nuestro hermano Juan Borja, representando a la Asociación Cultural Alfa y Omega, está participando pues de esta feria de libros. Él tiene su stand donde ustedes pues tienen la grandiosa oportunidad de participar de este evento cristiano filosófico y cultural en la Plaza de Armas de Huaraz, donde nuestro hermano Borja junto con nuestro hermano Teodoro Córdoba están participando pues de este evento cultural. Ellos han llevado mucho material didáctico, libros, folletos, volantes, afiches, y también han llevado copia de los divinos rollos telepáticos en tamaño natural, para que ustedes pues puedan verlos, leerlos y verificarlos. Y ustedes tienen la oportunidad de conversar, hacerle preguntas a nuestro hermano Juan Borja y satisfacer vuestras inquietudes acerca de esta prodigiosa y divina revelación Alfa y Omega, que llega en estos últimos tiempos de la prueba de la vida para poner fin a este mundo mal gobernado por los seres humanos. Y el divino Cristo se hace presente una vez más para implantar un nuevo orden de cosas, un nuevo orden más justo, más equilibrado, más moralista, más espiritual, para dar inicio a un nuevo mundo. Muy bien, repetimos, la Feria del Libro en la Plaza de Armas de Huaraz se extiende hasta el 31 de agosto. Hasta el día miércoles, ustedes, hermanas y hermanos, tienen la oportunidad de conocer más acerca de este divino conocimiento. Muy bien, vamos a continuar con la hora estelar de la divina revelación. Divina Ley 576. Dice el divino juez de razas y naciones. En la prueba de la vida, muchos se endurecieron en sus propias creencias. Los que cayeron en tan extraña sensación, dividieron a su propia humildad. Toda dureza de carácter se paga segundo por segundo en el divino juicio de Dios. Este extraño fenómeno de egoísmo surgió cuando los hombres escogieron su extraño sistema de vida basado en las extrañas leyes del oro. Si el libre albedrío humano no hubiese escogido este extraño modo de vivir, nadie tendría descuento por endurecimiento de carácter.
Divina Ley 577. En la prueba de la vida muchos creyeron que con solo trabajar entrarían al reino de los cielos. Todo trabajo debió de reconocer a Dios por sobre todas las cosas. Ciertamente que la única adoración a Dios es el trabajo. Los que trabajaron en la prueba de la vida reciben el más alto puntaje del planeta, siempre que hayan reconocido al Creador de sus vidas. Ningún mal agradecido ve a Dios. Es más fácil que lo vea uno que lo reconoció en la prueba de la vida. Divina Ley 578. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida surgieron los llamados espías. Tales demonios serán juzgados por el Hijo de Dios y por las masas humanas, a quienes espiaron. Este extraño libertinaje de espiar a otros, los que lo practicaron lo pagan por segundos y por moléculas. La mayoría de los llamados espías del mundo del oro serán declarados malditos por el Hijo de Dios. Divina Ley 579. Dice el Divino Juez de razas y naciones. Cada segundo de sed y de hambre que padecieron los animales domésticos se paga segundo por segundo y molécula por molécula. En el divino juicio a las llamadas naciones, todos los animales que pidieron el divino juicio de Dios en la tierra hablarán, y los que injustamente sufrieron se quejarán al Hijo de Dios. Millones de dueños de animales estarán llenos de pavor en el llorar y crujir de dientes, porque cada segundo y cada molécula de acusación les equivale el volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Divina Ley 580. Dice el Divino Juez de razas y naciones. Al extenderse la tercera doctrina del Padre Jehová sobre la tierra, surgirán muchos que querrán ser elegidos para servir al Padre. De acuerdo a los divinos derechos de jerarquía, es más fácil que sea elegido por el Padre un bienaventurado a que sea elegido uno que tiene un divino juicio pendiente. Los llamados adultos de la prueba de la vida no tienen la inocencia suficiente como para ser proclamados por el Divino Padre. Los niños sí que la tienen. Es más fácil que el enviado del Padre escoja a los niños como sus secretarios, a que escoja a los llamados adultos. Divina Ley 581. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida surgieron la escasez y el hambre. Los que autorizaron las compras de armas, pagan ellos toda escasez y todo hambre que hubo en el planeta. Los que padecieron hambre y escasez, nada pagan. Lo gastado en los armamentos era más que suficiente para haber hecho desaparecer toda falta de necesidad en la prueba de la vida. Los hambreadores de generaciones tienen que pagar molécula por molécula el daño provocado a otros. En el divino juicio de Dios, millones que conocieron el hambre pedirán el juicio del fuego para los que los hambrearon, y no les perdonarán ni una molécula del extraño daño causado. Una molécula de daño equivale para los que hicieron el daño el tener que volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Divina Ley 582.
Dice el divino juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos hablaron sin tener idea de lo que hablaban. Esta extraña manera de enseñar la justicia en sí mismo se juzga en el divino juicio final. Toda injusticia provocada por precipitación mental se paga letra por letra, molécula por molécula, idea por idea, segundo por segundo. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que se cuidó de ser precipitado por temor de cometer injusticia en la prueba de la vida, a que pueda entrar uno que cayó en extraño abandono y descuido. Divina Ley 583. Dice el divino juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos se dividieron entre la luz y las tinieblas, porque no profundizaron ni relacionaron sus propias acciones mentales con el divino evangelio de Dios. La vida vivida es inseparable de lo enseñado por Dios, porque el divino mandato que creó la vida es el mismo que creó el divino evangelio. Es más fácil que entre al reino de los cielos una vida que en sus propias acciones tomó en cuenta lo de Dios, a que pueda entrar una vida que no lo consideró. Divina Ley 584. Dice el divino juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos se decían cristianos y nada supieron del contenido del divino evangelio de Dios. Los tales serán llamados hipócritas y falsos profetas por el Hijo de Dios. Esta extraña manera de ser fue la característica del llamado mundo cristiano. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no perteneció a este extraño cristianismo, a que entre uno que lo fue. Divina Ley 585. Dice el divino juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos se dividieron porque quisieron. Muchos por alcanzar un mayor poder en una vida efímera pisotearon y renegaron de una más elevada moral, adelantándose el Divino Padre a esta extraña inmoralidad, es que dijo, que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. En las costumbres humanas de la prueba de la vida se llamó izquierda al pueblo y derecha a los más influenciados por el oro. Para no dividirse había que cuidarse de la extraña moral de los que más tenían, que la moral del pobre no se corrompiera de la moral del rico. Divina Ley 586. Dice el divino juez de razas y naciones. Cada atraso provocado a la divina revelación enviada por el divino Padre Jehová se descuenta por segundos. Los que no dan importancia a lo de Dios siempre terminan en tragedia. Así también a ellos no se les dará importancia en el divino juicio de Dios. Por cada segundo de extraña indiferencia hacia lo enviado por Dios, equivale a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Divina Ley 587. Dice el divino juez de razas y naciones. En la prueba de la vida, muchos creyeron que con solo dirigir obtenían mérito. Mayor premio obtuvo el que ejecutó el trabajo. El que dirigió también ganó, mas su premio es menor. En la prueba de la vida había que hacer las cosas. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que hizo las cosas en la prueba de la vida, a que pueda entrar uno que solo dirigió tal o cual trabajo.
Divina Ley 588. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida, muchos se dedicaron a costumbres extrañas y opuestas a las que ellos mismos pidieron en el reino de los cielos. Todas las costumbres y todos los actos que cada cual tuvo en la prueba de la vida se verán en la televisión solar. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no se dejaron influenciar extraño en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que ninguna resistencia mental opusieron a lo extraño. Divina Ley 589. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos vivieron en ambientes de abundancia y otros en ambientes de pobreza. Los de la abundancia tenían la obligación moral de buscar la extraña causa del por qué ellos tenían más, porque nadie pidió a Dios ser indiferente ante las injusticias. Los que mayor comodidad tuvieron en la prueba de la vida, menos oportunidad tendrán en el divino juicio de Dios. Los más pobres y los más sufridos serán infinitamente más recompensados. Esta recompensa incluye el volver a ser niño o niña de 12 años de edad. El disfrutar de abundancias y comodidades en un sistema de vida con leyes desiguales se considera como una recompensa adelantada en la divina justicia de Dios. Es por esto es que fue escrito: los últimos serán los primeros. Divina Ley 590. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida había que luchar por la unificación del mundo, segundo por segundo, porque nadie pidió la extraña división a Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que luchó contra la división en la prueba de la vida, a que pueda entrar uno que no se preocupó. El que no se preocupó, nadie se preocupará de él en el divino juicio de Dios. Divina Ley 591. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida, muchos o casi todos se descuidaron de la perfección física y mental de sí mismo. Ninguno que se abandonó a sí mismo, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos, porque las moléculas y las virtudes se quejarán al Hijo de Dios. El que se perfeccionó a sí mismo, sus moléculas y sus virtudes le defenderán en el divino juicio final. Es más fácil que sea defendido por una molécula, uno que perfeccionó a tal molécula, a que lo sea uno que a nadie perfeccionó. Divina Ley 592. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida, muchos creyeron que cumpliendo con las leyes humanas entraban al reino de los cielos. Profundo error de cálculo. Lo humano esperaba un divino juicio de parte de Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que en la prueba de la vida consideró a lo humano y a lo divino, porque fue más completo en su apreciación. El que se divide porque quiere empequeñece su propio premio. Divina Ley 593. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos fueron indiferentes para con el dolor de los demás.
Los que lo fueron encontrarán también indiferencia en el divino juicio de Dios. Toda extraña indiferencia se paga por segundo, porque nadie pidió a Dios ser indiferente para con el necesitado. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que venció a la extraña indiferencia en la prueba de la vida, a que pueda entrar uno que se dejó influenciar por ella. Divina Ley 594. Dice el divino juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos creyeron que adorando santos salvaban sus almas. Grave error. Es más fácil que la salve el que adoró a Dios. Los llamados santos que surgieron en la prueba de la vida dividieron el puntaje de fe de quienes le dieron extraña preferencia. Es más fácil que vea a Dios el que prefirió a Dios en la prueba de la vida, a que lo vea uno que prefirió a los llamados santos. Divina Ley 595. Dice el divino juez de razas y naciones. En la prueba de la vida había que investigar lo de Dios, lo más que se pudiera, porque el divino premio es segundo por segundo. Cada segundo de investigación a lo de Dios representa una existencia de luz ganada. Igual ley cumplen las letras del contenido que se estudió. Cada letra que fue leída equivale a una futura existencia de luz ganada. Es más fácil que se haya ganado una existencia de luz uno que estudió tan solo un segundo a Dios y que haya retenido tan solo una letra de lo leído en el divino Evangelio del Padre, a que se gane una existencia uno que ni un segundo se preocupó en lo de Dios. Es la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega desde Huaraz. Muy bien, hermanas y hermanos, tenemos un aviso desde la ciudad de Huaraz, de la Hermandad del Cordero de Dios en Huaraz, donde se está realizando pues una feria de libros en la Plaza de Armas de Huaraz. Va a durar hasta el 31 de agosto, así nos comunican. Esta feria pues se extiende hasta el 31 de agosto, donde nuestro hermano Juan Borja, representando a la Asociación Cultural Alfa y Omega, está participando pues de esta feria de libros. Él tiene su stand donde ustedes pues tienen la grandiosa oportunidad de participar de este evento cristiano, filosófico y cultural en la Plaza de Armas de Huaraz, donde nuestro hermano Borja junto con nuestro hermano Teodoro Córdoba están participando pues de este evento cultural. Ellos han llevado mucho material didáctico, libros, folletos, volantes, afiches, y también han llevado copia de los divinos rollos telepáticos en tamaño natural, para que ustedes pues puedan verlos, leerlos y verificarlos. Y ustedes tienen la oportunidad de conversar, hacerle preguntas a nuestro hermano Juan Borja y satisfacer vuestras inquietudes acerca de esta prodigiosa y divina revelación Alfa y Omega, que llega en estos últimos tiempos de la prueba de la vida para poner fin a este mundo mal gobernado por los seres humanos, y el divino Cristo se hace presente una vez más para implantar un nuevo orden de cosas, un nuevo orden más justo, más equilibrado, más moralista, más espiritual, para dar inicio a un nuevo mundo. Muy bien, repetimos, la Feria del Libro
en la Plaza de Armas de Huaraz se extiende hasta el 31 de agosto, hasta el día miércoles. Ustedes, hermanas y hermanos, tienen la oportunidad de conocer más acerca de este divino conocimiento. Muy bien, hermanas y hermanos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa, esperando haya sido de vuestro agrado, y los esperamos todos los días a esta hora en Radio Sudamericana para escuchar la hora estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega. Dando glorias infinitas al Divino Creador, nos despedimos. Buenas noches.